Buenas. Buenos días, tardes o noches mis queridos expectantes y capíbaras oyentes. Estamos en un nuevo cap de este fic, solo vengo para avisarles que si me quieren ayudar pueden suscribirse y darle like. También solo si lo desean pueden ayudarme también uniéndose a los miembros del canal, pero todo eso queda a discreción de ustedes. Sin más que decir que comience el capítulo. Y por último pero no menos importante. Un saludo para Andy Reyes, Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo, el Colonial, Matador de Victoria. Y un saludo para el Aguas Locas. Ya saben que si quieren sus respectivos saludos pueden dejarlos en el comentario fijado. Y ya para finalizar, un saludo para Diego Bautista, y gracias por unirte como capibara adulto con 5 meses de membresía. En verdad te lo agradezco, crack. Y sin más que decir, comencemos. Se podían observar múltiples carros recorriendo las calles de una ciudad. Los coches transitaban comúnmente las calles de la ciudad y se dirigían a destinos distintos, todas las vidas de las personas sin conectarse directamente, pero de alguna u otra forma habían conectado caminos, aunque sea alguna vez en sus vidas, ya sea de forma directa o indirecta. La imagen comenzó a bajar lentamente hacia el subsuelo, hasta que comenzó a alejarse tan y tan lejos de la ciudad, que ahora solo era un punto en la lejanía. A varios kilómetros de la ciudad de Washington. ¿Cómo va el ejemplar? Una persona se detuvo en una máquina de observación. Una mascarilla azul cubría todo su rostro y unos lentes transparentes dejaban ver sus ojos oscuros como la noche. Usaba guantes del mismo color que su mascarilla, además, su calzado café oscuro hacía contraste con los demás colores brillantes de blancos y azul en su vestimenta. Múltiples hombres o mujeres con las mismas vestimentas que él merodeaban por el lugar. Algunas de estas personas colocaban con una sutileza y cálculo voraces líquidos en recipientes transparentes que dejaban ver los colores de estos. Otros simplemente escribieron lenguaje de programación no comprensible para la gente común, los cliqueos ágiles eran hechos en teclados, los cuales reflejaban la información en computadoras. Esperemos que este también salga bien, de esta forma ya tendríamos algunos ejemplares en común. Uno de los sujetos, con una voz profunda se acercó al primero el cual había formulado la pregunta. HMMM. Espero que este no tenga el mismo defecto de no poder nadar. El primer sujeto, el cual era un poco más bajo que el segundo, habló, y la mascarilla azul en su rostro solo se movía ante su habla. El segundo se llevó 2 dedos enguantados a la barbilla, observando la figura burbujeante en la máquina de observación, se podía ver a través de los lentes transparentes sus ojos azules como el cielo. En esos ojos se podía ver la anticipación de un nuevo ejemplar que pudiera dar el primer paso en esta evolución. Si esto funciona, podremos comenzar a hacer humanos modificados, los cuales puedan tener peculiaridades artificiales. Claro. Sin duda nos ascenderán por esto. El primer sujeto habló con una euforía voraz. Su anhelo se veía reflejado en su forma de hablar, queriendo ya sacar a este ejemplar y tener su ansiado y anhelado ascenso. Ey, no tan rápido, vale la pena soñar, pero no es tiempo de apresurar tanto las cosas. Recuerda que las cosas perfectas se hacen con tiempo. La profunda sensación de las palabras en sus oídos hizo que el primer tipo se encogiera de hombros, haciendo un sonido similar al de suspirar debajo de su mascarilla. No puedes decirme que deje de desear, después de todo estoy solo a un paso de hacerlo. El tipo más alto negó con la cabeza, claramente decepcionado de la falta de dedicación que demostraba su compañero, yéndose más por el ansia de subir rápidamente, y si bien, también lo deseaba de cierta forma, para que eso sucediera todas estas pruebas y experimentos, tenían que salir a la perfección. El ejemplar que ahora estaba en aquella máquina detrás de la de observación era el último, y con eso listo podría marcharse a casa, volver a ver a su esposa e hijo. ¿Qué te parece si vamos a tomar un trago después de esto? El más bajo tiró la pregunta, pero el tipo robusto negó con la cabeza, lo que hizo que el más bajo se desanimara un poco. No he visto a mi hijo y esposa durante los 2 días que he estado aquí. Ya sabes, el trabajo me ha tenido ocupado, y no puedo pensar en hacer otra cosa que ver a mi familia. El primero asintió, reflexionando las palabras de su compañero y pensando en su propia familia. Su familia consistía en su esposa y 2 hijas. No se sentía angustiado por ellas, ya que confiaba fielmente en que su esposa podría arreglárselas sin él en casa.
Además, antes de venir al trabajo había dejado una suma generosa de dinero, el cual abastecería durante más de una semana a su familia, lo cual era tiempo suficiente para que cuando volviera a casa no parecieran desnutridos. Aunque, lo único que le preocupaba, era que, por la falta de tiempo, su familia comenzara a distanciarse de él, pero eso era, en definitiva, algo que podría arreglar con tiempo y esfuerzo junto a su familia. Esta charla llevó al primer sujeto a analizar cómo era que se desarrollaba de distinta forma el tiempo con su familia, y el tiempo de Alex con su familia. Alex es el nombre de su compañero más robusto. John, el cual es su nombre propio, le encantaba escuchar su nombre por su esposa, cada vez que llegaba, incluso le gustaba más que le dijera por su nombre propio que amor o cariño. Salió de su divagación cuando un pequeño sonido agudo provino de la máquina, sus ojos se abrieron y miró hacia abajo. Se podía ver en el mando en el que estaban, un foco parpadeaba de color verde, y todos los trabajadores se detuvieron, observando el brillo verde aguantando la respiración. Vamos, presiona el botón para abrirlo. Alex impulsó a su compañero John, el cual se exaltó un poco. Con cuidado y temor presionó el botón de color blanco debajo del foco que parpadeaba de color verde. La vitrina de la máquina de observación comenzó a soltar un espeso humo. El vidrio dio un giro hasta hacer un clic, y el vidrio se deslizó hacia un lado. La imagen dejó ver una figura dentro de aquella máquina, y todos los empleados abrieron los ojos, anticipando lo que fuera a pasar, deseando que sucediera todo lo bueno que querían. Un color cremoso se asomó del espeso humo, viéndose que se trataba de un pie de color crema el cual se quedó por un instante quieto, hasta que otro pie se asomó del espeso humo y pronto la figura completa de una persona salió de aquel sitio. Un cabello oscuro y unos ojos del mismo tono. Una mirada curiosa, observando todo a su alrededor, siendo todo el mundo nuevo ante sus ojos, sus iris como la noche se movieron por las paredes, los artefactos con líquidos burbujeantes. Todo era curiosidad hasta que su mirada se quedó puesta en los sujetos con la misma vestimenta, los cuales miraban desde lugares que esperaban que fueran seguros. Sus pies comenzaron a moverse, caminando, y dando suaves sonidos de la carne húmeda tocando el suelo liso y blanco. Cada uno de los sujetos en ese lugar lo siguieron temerosamente con la mirada, aunque algunos comenzaron a perder el miedo y dieron suspiros tranquilos. La alegría comenzó a llenar la sala cuando el último ejemplar estaba listo. El nuevo ejemplar se quedó de pie, frente a una máquina con un líquido burbujeante, y observando toda la felicidad que merodeaba la sala. Sus párpados se cerraron varias veces, su mirada estoica pero llena de mucha curiosidad observó la máquina, hasta que dos de aquellos sujetos lo tomaron de las manos y lo llevaron tranquilamente hacia un lugar desconocido. Naturalmente el chico comenzó a seguirlos. La estatura era bastante distinta entre sí, por un lado, los sujetos similares tenían estaturas parecidas, pero el niño era unas 2 cabezas más pequeño que aquellos dos. Parecía tener entre unos 8 o 10 años, mientras que los adultos, pues eran adultos. Primero, te instruiremos en las cosas básicas, como el idioma, y las leyes, después, podremos desarrollar mejor tus habilidades motoras, ¿entendido? El niño solo miró, sin comprender, pero curioso por los sonidos que parecían provenir de la boca del sujeto, y tratando de imitarlo en un matiz de curiosidad. Solo salió un balbuceo irreconocible de sus cuerdas vocales. Me pregunto qué fue lo que esperé al decirle esto a un ejemplar que no sabe nada más que abrir los ojos y respirar. El sujeto que sostenía la otra mano del muchacho negó con la cabeza, indiferente ante las payasadas de su camarada de empleo, solo sosteniendo firmemente la mano del niño, el cual no sabía diferenciar entre si era bueno o mal agarre, solo siguiendo su caminata como debía hacerlo. El camino lucía liso y blanco, atractivo en un ambiente como lo era este lugar, el cual consistía en un gran pasillo de 5 metros por 5 metros, con franjas que se ubicaban en el centro de las paredes de un tono marrón oscuro que seguían el recorrido completo del pasillo. El techo era del mismo tono que las franjas marrones, siendo el suelo el único absorbedor de luz, por lo que la barbilla y parte inferior de las cuencas del niño se iluminaban levemente por las luces en la parte superior. El único sonido que entraba por los oídos en recién uso del chico era el del calzado de los dos extraños sujetos con las mismas vestimentas. Si pudiera comunicarse en un idioma entendible, el niño habría dicho que le gustaba el sonido de los zapatos pisando el suelo, era extraño, pero al chico le gustaba. El camino siguió en silencio, con el infante un tanto aburrido por ver durante 1 minuto y medio el mismo tramo, con los mismos colores, y los mismos dos sujetos a su lado. Eso fue así hasta que llegaron al final del pasillo y dieron la vuelta.
El niño miró con curiosidad entrante por las retinas, hasta que el mismo camino, con el mismo tramo, los mismos colores, y los mismos dos sujetos a su lado lo esperó frente suyo. Hasta que se detuvieron en una parte del pasillo, en donde estaba un lado recortado en un rectángulo hundido. En ese lugar estaban dos puertas de metal, con solo una pequeña línea que parecía ser la separación entre ambas. El sujeto a su derecha presionó un botón, y esperaron. Y esperaron por un minuto hasta que las puertas se deslizaron hacia los lados. El niño entró junto a los dos sujetos a lo que parecía ser un elevador, y las puertas se cerraron en un clic. Descendieron otro minuto entero hasta que se volvieron a abrir. Lo que le esperó al mocoso era una sala, con una alfombra roja que dirigía desde la salida del elevador y parecía expandirse en un camino recto, el cual parecía guiar a todos los que viajaban por estos lados. Las pisadas amortiguadas por la alfombra se escuchan curiosas y satisfactorias en la audición del pequeño, mirando y moviendo sus ojos curiosos por todos lados. Observando pilares que subían hasta el techo, algunas macetas en lugares específicos y que los hacían parecer naturales, así como algunas estatuas de animales. Había 4 de ellas. Un oso, un león, un leopardo, y una jirafa. El camino alfombrado los llevó hasta otra habitación solo separada por una cortina de múltiples tiras de plástico de color rojo. Ambos sujetos entraron con el niño tomado de ambas manos. En la habitación estaban otros 3 niños, los cuales parecían tener su edad o tal vez eran un poco mayor que él mismo. De igual forma no sabía, ver a seres similares a él le hizo entrar una fuerte y voraz curiosidad. El niño fue guiado a un asiento frente a los otros 3 niños, que lo siguieron con la mirada desde que había entrado. Cada niño tenía un nombre en lo que parecía ser un cuadro blanco en el lado derecho de sus pechos. A la izquierda, estaba un niño, de cabello rubio desordenado y ojos claros como el agua, tenía en su identificador el nombre Richard. En medio, estaba una niña con cabello marrón oscuro liso, y con ojos un poco más claros, en su identificador llevaba el nombre Isabel. Y, por último, en la parte derecha, un niño con el cabello largo y de color café claro, casi como un rubio, con ojos verdosos, su identificador en el pecho decía el nombre, Iván. Tú te llamarás, Arthur. Un sujeto caminó hacia el niño y le dio algunas ropas, las cuales el chico sostuvo extrañado, sin comprender qué hacer con eso o cómo comerlo. Así que el empleado en suspiro comenzó a colocarle la ropa de forma que el niño después pudiera aprender a hacerlo solo. Una vez finalizó, se pudo observar la ropa del chico. Una camisa de rayas verdes y amarillas, en conjunto un short de color café claro y unas sandalias negras del mismo tono que su shorts. El mismo sujeto extraño que le había dicho el nombre que de ahora en adelante portaría el niño, dio unos pasos con un identificador igual que el de los demás, con el nombre Arthur impreso. El sujeto se agachó a la altura del niño sentado y le colocó el identificador en la camisa. Artata. Al escuchar el nombre que le habían dicho, el niño intentó replicarlo, pero solo eso salió de su boca, siendo obvio ya que apenas si sabía que estaba vivo, ni siquiera sabía que era vivir o morir, solo sabía que había 3 iguales a él y muchos sujetos iguales entre sí. Los otros 3 niños lo vieron con curiosidad destellante, y pronto los hombres de trajes similares comenzaron a instruirles en cosas básicas. La forma del dialecto, las palabras. Hicieron juegos de números para mejorar el vocabulario y activar la percepción y sentido sensorial del cerebro, para que los niños que estuvieron vegetando desde hace mucho tiempo pudieran mejorar. Esto siguió así por unos largos días. Durante 16 días el nuevo ejemplar, ahora conocido con el nombre de Arthur, fue instruido en todas las necesidades básicas como si fuera un tipo de bebé pequeño, y al igual que los otros 3 niños mayores en la habitación, Arthur demostró grandes cualidades de razonamiento, cálculo y percepción de la realidad. Estos eran todos los factores necesarios para los ejemplares, pero ¿por qué esto era necesario? Señor, nos han dado nuevos informes sobre los ejemplares a disposición del laboratorio. La imagen dejó ver el rostro de una persona con cara de ratón, perro u oso. Como sea, era una especie de humanoide pequeño, con un pelaje blanco como la nieve y una cicatriz que viajaba en diagonal alrededor de su rostro. Aquella criatura entrelazó los dedos, una línea curveada hacia arriba dibujándose en su rostro, cerrando un momento los ojos y dando un breve respiro. De acuerdo. En verdad estoy agradecido porque Estados Unidos haya sido tan amable de contener nuestras nuevas investigaciones y ejemplares. Todo esto es en búsqueda de una evolución más allá de las peculiaridades, más allá de la evolución conseguida hasta ahora.
Diles que agradecemos con todo el corazón su apoyo, además, menciona que en unos breves días llegaré el recibo con el pago concluido para los ejemplares que fueron adiestrados, además, menciona que en aproximadamente un mes enviaré a algunos chicos que irán a traer a los ejemplares. El informante escuchó atentamente, sin interrumpir ni una sola vez, y una vez absorbida toda la información sin margen de error, el informante se marchó haciendo una reverencia cordial, antes de comenzar su marcha afuera de la habitación, hacer una última reverencia y cerrar la puerta. Se pudo observar el rostro de aquella criatura, que observó la puerta, hundido en sus pensamientos, antes de negar con la cabeza y comenzar a firmar algunos papeles con una velocidad única. La imagen dejó ver el rostro del chico azabache. Durante los últimos días, o semanas, como sea, él no tenía noción del tiempo, solo sabía que debía dormir y luego despertar temprano por la mañana. Llegando al punto. Los últimos días fueron normales para el infante de tan solo 8 años, la cosa más relevante que había hecho era resolver un par de problemas de matemáticas de secundaria. A diferencia de niños normales, estos pequeños infantes fueron diseñados para tener cualidades que rivalizarían con los mejores genios de épocas pasadas. Los genios actuales eran demasiado buenos para ser alcanzados con avances científicos de experimentación actual. Así de grande fue la diferencia entre las peculiaridades y los que no poseían aquel poder tan único, el cual los diferenciaría de los demás. Arthur comenzó a aprender acciones motrices más avanzadas, como jugar con un balón de fútbol, o soccer, como era el nombre popular en Washington y en gran parte de los Estados Unidos. El niño no se vio más que un par de veces con sus compañeros, a veces solamente para socializar un poco con ellos y no perderse en la locura de ver todos los días de su vida a hombres con la misma ropa todo el tiempo. El tiempo fue fugaz. En un abrir y cerrar de ojos el tiempo del contrato de enseñanza motriz y neurológico había finalizado, lo cual llevó a que los 4 niños comenzaran a ser transportados. La camioneta en la que iban a ser llevados parecía más como un camión grande para cargas comerciales, pero eso poco o nada les importó a los niños, los cuales parecían más como marionetas que solo obedecían órdenes y normas sin un pensamiento crítico u opinión más allá de la de los demás. Para cualquiera sería incómodo el silencio, sin embargo, para los niños el silencio era lo más común, y verse fijamente al rostro también lo era. Por largos periodos de tiempo intercambiaron miradas entre sí, observando las facciones del contrario, sin algún matiz oscuro o gana maliciosa, simplemente era lo común y normal para ellos. Esta actitud de los niños fue una explosión de escritos y análisis para los doctores científicos, los cuales exhaustivamente investigaron e intentaron hallar bajo todos los esfuerzos posibles alguna explicación que pudiera hacerles entender el por qué los niños parecían ser tan poco sociables, o más bien, porque actuaban como simples muñecos. Al principio cada uno de ellos presentaba curiosidad o intentaban formular palabras, guiados por su obstinado instinto natural irreemplazable. Sin embargo, todo eso se había desvanecido como una mota de polvo en el aire. Ahora cada uno de ellos parecía más muerto que vivo, lo único que podría dar a ver que seguían vivos, era el brillo en los ojos que representaba su presencia aún en vida en este mundo. Solo se podía sentir como a veces los baches hacían retumbar el camión de tamaño considerable, y el cuarto solo iluminado por un par de lámparas hizo que los niños pudieran observar al otro sin tanta dificultad, o tal vez tampoco era necesaria la luz, pero los científicos no se habían percatado de ello. El destino original del camión fue un avión que daría rumbo hacia Japón, desde el aeropuerto Dulles en esa misma ciudad. Pero el camión fue necesario debido a la larga distancia que había entre el laboratorio secreto en donde fueron almacenados y hechos humanos modificados a los 4 niños especiales. Le estamos dando rastreo a la carga. Esta carga es de suma importancia para estrechar más nuestra amistad con Japón, así que no pierdan de vista aquella carga, o si no lo pagarán caro. ¿Oyeron? Una persona dijo esas palabras en un walkie-talkie, frente a una pantalla de monitorización que marcaba en tiempo real la ubicación en el mapa de la carga. Un determinado y levemente asustado sí, salió del dispositivo por el cual el sujeto se comunicaba, y este solo dio un suspiro pesado, deseando trabajar en otro puesto y no en uno tan arriesgado e importante como este. Sus súplicas no fueron escuchadas por nadie en particular, y solo siguió su trabajo, ya que a pesar de que fuera muy laborioso, tenía que hacerlo.
Tenía que cuidar a su esposa, hija y su madre con el salario grande que ganaba en este puesto, y no podía perdérselo solo por un capricho egoísta. El inspector del camino en tiempo real se recostó contra su silla, con una mueca de exasperación, sus brazos cruzados detrás de su nuca y apoyando la espalda de forma despreocupada. Aunque no creo que pase algo realmente importante ahí, como para que tenga que preocuparme tanto. Espera un segundo. Mierda, se me ha olvidado completamente que esa clase de declaraciones traen mala suerte. Él se reprendió a sí mismo por convocar a la mala suerte ahora mismo con sus faltas de cautela, aunque luego se encogió de hombros, dando un suspiro exhalando el aire que llevaba conteniendo. Creo que dormiré un rato, no creo que sea un mal momento para hacerlo, y tampoco es como que alguno de los inspectores de alto rango venga a verme. Dijo antes de dar un profundo bostezo, el lagrimeo mostrándose en las orillas de sus cuencas. Sus ojos comenzando a entrecerrarse, mientras que su vista se tornaba cada vez más oscurecida por un sueño que amenazaba con hundirlo en los brazos del dios de los sueños Morfeo. Todo eso se desvaneció en un instante, cuando las luces comenzaron a parpadear de un color rojo profundo. Alerta, alerta, alerta. El objetivo ha sido perdido de vista. Él se levantó de golpe cuando fue interrumpido de su reciente desgana en trabajar. Ahora completamente alerta y con sudor pegajoso bajando de su piel porosa. Los ojos del sujeto temblaron y sus iris se dilataron. Ya no está. Su declaración fue tan seca y fría que le heló la sangre por completo. Como si su mente recobrara finalmente el sentido y se diera cuenta de lo malo que era esto. Sus manos golpearon ambas mejillas apretándolas con un miedo desesperado en sus cachetes. Maldita sea, maldita sea. ¿Qué demonios se supone que sucedió? No hay ningún rastro. El GPS estaba ubicado en un lugar en el que fuera demasiado difícil ser destruido, debería verse la señal por algún lado. Su ansiedad creció como el agua hirviente en una olla al fuego. Comenzó a morderse las uñas con impotencia, sin poder hacer nada y sintiéndose aún más inútil que antes por saber que no podía hacer nada. El walkie-talkie no hacía ningún ruido, y tampoco nadie le contestaba por cuanto fueran los clics que le diera al botón para que respondiera su compañero. Solo un profundo sonido de televisión vieja sin señal lo recibió. Hasta que un punto verde volvió a aparecer en el mapa, no obstante. Su ubicación estaba fácilmente 1 kilómetro lejos de la carretera y en medio del bosque. Joder, joder. Rápido, rápido. Con rapidez tomó un teléfono de casa que se ubicaba cerca del lugar donde operaba y marcó un número rápidamente. Ni siquiera le dio tiempo a la persona detrás de la llamada para contestar cuando comenzó a gritar. Rápido, rápido, envíen a todos los equipos de más alto rango que tengan a su disposición a las cercanías de Washington, los experimentos se ven amenazados y el camión perdió su curso, el GPS se ubica en la parte oeste a 1 kilómetro de la carretera en medio del bosque. Rápidamente guardó el archivo de la ubicación del GPS en el mapa que marcaba la pantalla de color verde y comenzó a teclear rápidamente algo, mandándole la ubicación a alguien que, de suponer, es una persona de un rango mucho más alto. Arthur observó una llanta ardiendo en fuego. No sabía qué era lo que había pasado. Solo unos sujetos encapuchados se habían metido a la fuerza en el camión el cual anteriormente había chocado, desviándose del camino por un gran tramo. Solo sintió sus ojos nublarse y todo volverse negro. Cuando despertó, sus uñas eran unas púas afiladas de color oscuro, de las cuales goteaban gotas de un espeso líquido rojo, hasta que éstas comenzaron a contraerse dentro de su piel. Y 3 cuerpos con abrigos de color oscuro los cuales les cubrían todo el cuerpo, ahora estaban tirados, yacentes de vida, y en grandes charcos de sangre. La imagen dejaba ver a los sujetos tirados con los trajes desgarrados, a más no poder y grandes manchas de sangre cubriendo sus cuerpos. Arthur comenzó a caminar con sus pasos suaves, ahora sin calzado. Caminando con despreocupación, o más bien, hundiéndose más profundo en el bosque sin algún sentimiento o remordimiento dentro de sí mismo. Porque, hasta lo que él sabía, solo sus ojos se cerraron, y cuando se volvieron a abrir ahora estaba en este sitio sin algún rastro de sus compañeros experimentos, probablemente habiéndose separado durante cualquier evento que haya sucedido aquí mismo, pero claro, no le interesaba indagar, de hecho. La vista verde que Arthur pudo observar con sus perlas oscuras que llamaba ojos, era muy hermosa, era indescriptible. Las hojas verdes balanceándose en una danza creada por el aire.
Los troncos extraños, pero a la vez curiosos de las plantas, le enviaban sensaciones que nunca había sentido. Sus ojos como dos lunas nuevas se movieron por las plantas y la flora tan hermosa, su cabello balanceándose en la misma danza de las hojas por el aire refrescante, que llenaba sus fosas nasales de una calma, de una curiosidad, y de una sensación de familiaridad. Sin darse cuenta, Arthur había profundizado más rápido de lo que pensaba en el bosque, y en cuestión de minutos había recorrido probablemente decenas de kilómetros solo admirando la bella naturaleza. ¿Cómo lo había hecho? El que se preguntara eso se quedaría con la duda. El crujir de las hojas secas en sus pies era una sensación nueva, todo lo era. Una hoja verde lima cayó de uno de los árboles y lentamente se posó en la cabeza de Arthur, pareciendo caer justo en el mismo instante en el que éste pasaba recorriendo el bosque. La sensación en su cabeza hizo que se llevara una mano a la cabeza, tomando con suavidad aquella pequeña y frágil hoja. Arthur observó aquella belleza natural con curiosidad y un brillo en los ojos, su boca levemente abierta, no pudo evitar cerrarse alrededor de la textura de la pequeña hoja. Rápidamente un sentimiento desagradable llegó profundo a su paladar cuando el sabor amargo de la hoja hizo que una mueca se dibujara en su rostro, rápidamente sacándose la hoja de la boca, pero aún sin tirarla, la miró con una pizca de desagrado, pero con genuina alegría. Por algún motivo ver tanta flora hizo que sintiera. Por primera vez, se llevó su mano al pecho, sintiendo un leve retumbar. Podía sentir su corazón palpitar, algo de lo que nunca antes había tomado importancia, o se había percatado de ello. Se sentía bien esa sensación en la palma de su mano apoyada suavemente en la parte izquierda de su pecho, justo en el corazón. Observó la hoja que había presionado en su pecho al momento de tocar con su palma abierta la parte más cercana al corazón. Con una inocencia y pureza únicas, el chico intentó colocar nuevamente en una de las ramas la hoja, como si mágicamente ésta se uniera en algún momento a la enorme planta. Sin embargo, la hoja simplemente se siguió cayendo, y cada vez que lo hacía el niño la volvía a tomar en medio del aire con agilidad. Hasta que Arthur se cansó y decidió dejar en una parte de uniones de ramas en el tronco del árbol, saludando a su nueva amiga hoja, o despidiéndose de ella, para probablemente nunca más volverla a ver. La caminata se sintió bastante rápida. Porque lo fue. El niño llegó a lo que parecía un cúmulo de arbusto, deteniéndose justo frente a la gran cortina de hojas y ramas pequeñas que cubrían el lugar por el cual avanzar. Intentó alejarlas con un movimiento suave, pero una pequeña ráfaga de viento suave salió del movimiento poderoso de su mano, lo cual hizo que una explosión de hojas bañara el lugar. Los ojos de Arthur se iluminaron al ver a tantas amigas hojas caer lentamente, en giros bellos, como un folclore preestablecido en las hojas. Observando a las hojas caer, el chico siguió caminando, antes de sentir un pequeño desliz de tierra en la punta del pie, su mirada enfocada en las hojas se desvió para fijarse en el frente. Su mirada captó curiosidad y un brillo infantil mezclado con inocente alegría que no parecía que saldría como euforia. La vista al frente era magnífica. Una caída dejaba ver un gran lago el cual era constantemente llenado por un río azul como el mismo cielo. Más árboles se balanceaban en la parte de abajo mientras que se podían observar algunas casas de madera y algunos objetos como ramas y palos gruesos atados con cortezas de madera. El viento revoloteó el cabello de Arthur con más fuerza, pero en ningún momento el cielo le demostró una amenaza, solamente embelleció la vista ante los ojos del niño que aparentemente amaba tanto la naturaleza, tanto que incluso podría hacerlo más que su propia vida. El brillo que reflejaba el agua fue un manjar visual. Arthur observó la caída, la cual dirigía directamente hacia el agua en constante movimiento del lago. El chico no pensó en nada, no lo dudó, no razonó, todos los momentos de aprendizaje neuronal y motriz se desvanecieron de su mente dejándolo totalmente en blanco. Hasta que su figura cayó hacia el frente, en picada y haciendo una pose similar a un delfín, cayendo después de dar un salto. El agua chapoteó, y después de un minuto entero el niño comenzó a salir del agua, mojado, pero una sonrisa se podía ver como un sol brillante en la noche más oscura existente. Sus pies descalzos tocaron el suelo cálido de tierra, antes de que una sonrisa se levantara en su rostro, aún más ensanchada que antes.